Dentro de ellos estaba Banco Azteca. Este banco tardaba muchos meses, incluso años, en transferir el dinero a la tesorería del gobierno federal, o en ocasiones no hacían la transferencia y ellos se quedaban con todo el dinero. Bienvenidos, hermanos mexicanos. Sheinbaum le dice adiós a Banco Azteca. Salinas Pliego queda en shock. No esperaba esto. Uy, ¿qué pasó ahora? Este tema se tocó en la mañanera. Me gustaría compartir este contenido. Arranca así. Ay, a ver. Se le cae la mina de oro a Ricardo Salinas Pliego. Hoy, a través de la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, la presidenta revela que Banco Azteca está fuera de la recaudación de impuestos en todo el territorio nacional. En los años anteriores, los gobiernos del PRI y PAN utilizaron a Banco Azteca para pagar los impuestos que todo ciudadano mexicano tenía que pagar, y las únicas opciones eran hacer el pago directamente con bancos privados. Dentro de ellos estaba Banco Azteca. Este banco tardaba muchos meses, incluso años, en transferir el dinero a la tesorería del gobierno federal, o en ocasiones no hacían la transferencia y ellos se quedaban con todo el dinero. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que Banco Azteca, propiedad del presunto deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego, ya no participa como institución con la facultad de recibir el pago de impuestos de la ciudadanía. La presidenta explicó en Palacio Nacional que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, está realizando una reorganización con los bancos privados para el pago de los impuestos. En ese sentido, adelantó que Banco Azteca ya no podrá recibir el pago de impuestos de las y los ciudadanos, pues junto con otras instituciones privadas, jineteaban el dinero y se quedaban con los intereses. Me imagino con la plata que se habrán quedado. El impuesto. ¿Cuántos años lleva Banco Azteca? Dejen acá en la caja de comentarios. Deben ser multimillonarios los encargados de hacer la cobranza de impuestos. Menos mal que Claudia Sheinbaum le dice adiós. Qué bueno. Banco Azteca ya no participa en la tesorería. Ya no hay este problema de que jineteaban el dinero y se quedaban con los intereses, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. En septiembre de 2024, es decir, apenas hace menos de un año, la Tesorería de la Federación dio a conocer resultados de una auditoría profunda que hizo, en la cual se determinó que había un promedio de 18,000 incumplimientos mensuales de los bancos privados que tienen pues esta concesión de cobrar los impuestos. En este caso, pues lo que se encontró es que algunos de ellos retenían pues por varios meses ese dinero, no pagaban intereses a la hacienda pública y además en algunos casos incluso se lo robaban, o sea, nunca enteraban este dinero a la TESOFE. Preguntarle, presidenta, si eso ya se corrigió y en todo caso, si sería posible que en algún momento no sea la banca privada la que cobre los impuestos, sino sea el Banco del Bienestar, pues para que ya entren directamente a la bolsa y se quiten estos intermediarios corruptos. Sí, ahí estuvo Elvira Concheiro, hoy es subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres. Hizo un excelente trabajo Elvira y eso se terminó. O sea, realmente lo que se paga de impuestos, lo máximo es que se entera al otro día. Lo máximo que puede ocurrir ya está regulado y así ocurre. De todas maneras, yo pedí al secretario de Hacienda que hicieran una revisión de esto y ver, además de los bancos privados, pues qué otras opciones tenemos para que la gente pueda pagar sus impuestos. Pero ya no es como antes. Hubo algunos bancos que ya no participan, lo puedo decir, Banco Azteca ya no participa como parte de la tesorería, y hay otros bancos que sí participan. Pero ya no hay este problema de que ya no hay este problema de que jineteaban como
sudaban, también se dice así, el dinero y se quedaban con los intereses. Ya no, eso Elvira fue quien puso orden ahí y ahora está otro compañero que viene trabajando con nosotros desde la ciudad y también pues tiene la instrucción de hacer lo mismo. Muy bien por la presidenta. Me imagino la corrupción que había años atrás, ¿no? Estoy hablando muchos años. Tiene que haber sido impresionante. Mirá lo que hacía el Banco Azteca. Por Dios. No. La verdad que con toda la plata que se habrán quedado, debe ser incalculable. En otro tema, Presidenta, también usted había dicho en una conferencia que se estaba revisando el tema de los sueldos y prestaciones que se le paga a embajadores y cónsules, porque hay pues algunos que, bueno, varios que ganan más que usted. Preguntarle cómo va ese asunto, sobre todo si se tiene en cuenta que hay un estudio de la OCDE donde se demuestra que ellos no solo ganan más que la Presidenta de la República, sino incluso más que altos ejecutivos de transnacionales e incluso gobernantes de los países donde ellos radican, porque un poco la idea de estos altos salarios es que la vida en el extranjero es muy cara, pero se demuestra que no y que sí ganan mucho más que la media nacional de los lugares donde están radicados, sobre todo por ejemplo el caso de la Embajada de Japón y pues que incluso más que altos ejecutivos de transnacionales o los propios gobernantes. Preguntarle cómo va ese asunto, si se ha avanzado, si se ha hecho una revisión así tan puntual y pues cuándo se podría tener ya Podemos presentar aquí cuánto ya se hizo desde el gobierno de López Obrador una revisión incluso de los gastos de las embajadas. En algunos casos pues en efecto sí tiene que ver con que pues se requieren más recursos para poder vivir en cierto lugar. Se ha hecho una revisión, entonces aquí podemos presentar y estamos haciendo una revisión en general pues de todo el gobierno, pero particularmente en relaciones exteriores, porque hay recursos que sí requieren, por ejemplo los consulados requieren recursos, ellos tienen incluso personas que son contratadas del lugar, que viven en el lugar, muchas veces paisanos o que tienen la doble nacionalidad, que les ayudan a desarrollar distintas actividades, los propios recursos que ingresan son utilizados, eso pues se hizo una revisión y ya está regularizado, pero podemos presentar aquí cuánto gana cada embajador. Tiene que decirlo. Hasta acá en Argentina pasa que hay embajadores que ganan mucho, mucho más que el presidente. Ahí van a desenmascarar quiénes son los... O sea, qué embajada de México está ganando mucho dinero, Hay que mandarlos al frente, ese sí, muy bien, Y por último, Presidenta, preguntarle, el sexenio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera dio seguimiento a las transferencias millonarias que hizo en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso se documentó pues casos de dinero que no se pudo pues corroborar el origen, lo que podría significar operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de esa investigación que se dio a conocer también en la conferencia matutina en su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Preguntar si se tiene algún avance de este caso, si le han informado algo o si su gobierno podría pues pedir qué ha pasado con ese tema. Preguntamos a Pablo para ver cómo va. Presidente, hemos dado seguimiento a su programa justamente de limpieza de corrupción de las aduanas. Hemos encontrado en la revista Contralínea que un punto vulnerable son los recintos fiscalizados estratégicos. Estos operan dentro de las propias aduanas, pero son pues como una especie de aduanas privadas. Son operadas por particulares. Aquí lo que hemos encontrado es que muchos de ellos abusan de lo que se conoce como el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Es decir, como si sus cargamentos, que son muy grandes, se pudieran comparar con las cartas de antes que se escribían pues en papel y se enviaban. Qué buena reportera, la verdad, las preguntas que está haciendo
cualquiera no se anima, ¿eh? Y aparte lo hace de una forma respetuosa. Y además hay un tema con estos recintos porque se ha encontrado cuando se les llega a fiscalizar, que no se les fiscaliza todo el tiempo, que incurren en prácticas de contrabando y también en tráfico de armas y de drogas. Muchas empresas de paquetería y mensajería, vemos como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa, pues, y la Secretaría de Marina han encontrado ahí precisamente este tipo de cargamentos. Entonces, preguntarle, Presidenta, porque sabemos que tiene un programa muy exhaustivo que diariamente revisa la plataforma de aduanas y además está reuniendo mes con los titulares de estas áreas, preguntarle si hay un programa particular para este caso de los recintos estratégicos fiscalizados y cómo se atendería este tema, pues, del posible contrabando y sobre todo el tráfico, pues, de incluso de especies. Se han encontrado hasta animales en peligro de extinción. El mayor problema bueno, primero vamos a presentar pronto un cambio una reforma a la ley de aduanas, para que en toda la cadena haya responsabilidad, también de los agentes aduanales. El agente aduanal es como un notario, en donde el gobierno le cede una responsabilidad para hacer una revisión. Entonces, a veces o antes, los agentes aduanales no se hacían responsables si había una irregularidad. Y ahora queremos que haya responsabilidad, todos tienen responsabilidad, el que importa el producto y el nombre que está del que importa el producto, el agente aduanal y los servidores públicos, evidentemente, que están involucrados con la importación o con la exportación, pero principalmente importación de productos. Mucho de lo que pasa en los recintos fiscalizados tiene que ver con ciertos productos, más allá de droga o armas, que en eso creo que es menos y hay una revisión más puntual, de productos que tienen la característica de que no pagan IVA o IEPS, porque son productos que entran a lo que llamamos la maquila, que es producto que entra, el programa IMEX, entran, no pagan IVA, no pagan IEPS, porque todo se va a exportación. Entonces importan, por ejemplo, de Estados Unidos importan productos y todo se va, o de Asia llegan productos y todo se va a la exportación. Muchas veces se trampea, vamos a decirlo así. Entonces son productos que se van a quedar para México y que se dice que se van a exportar. Y entonces ahí se deja de pagar un montón de IVA y IEPS. Entonces eso es lo que estamos revisando particularmente. Entonces está bien, es legal que los productos que se van a exportar, que están entrando y se exportan, pues no deben llevar estos impuestos. Pero lo malo es aquellos que se quedan en México y que no están pagando impuestos y que entran a los recintos fiscalizados. Entonces todo esto lo estamos revisando. Solo para que tengan una idea, en lo que va del año, ha aumentado la recaudación por aduanas en 83,000 millones de pesos. Ahí está la corrupción que hay en las aduanas, ¿no? Pasa en todos los países. Las coimas, cosas que pasan clandestina por otras vías. No hay que ser muy vivo para darse cuenta de eso, ¿no? Mirá toda la plata que ha recaudado México con la regulación de aduana. $83,000 millones. De la revisión que estamos haciendo. 83,000 millones. Permanente. Entonces, si recuerdan, yo decía en campaña que todavía había mucho. Y eso que el presidente López Obrador aumentó la recaudación de aduanas en 250,000 millones de pesos. Aduanas recauda 1,250,000 millones de pesos. No es menor, es bastante mayor. Y nosotros, en lo que va del año,
hemos aumentado 83,000 millones de pesos adicionales y todavía nos falta por revisar. Entonces, así como hay gente honesta en todos lados, la mayoría, la gran mayoría, pues hay algunos que no tanto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos poniendo revisiones, estamos digitalizando procesos, dándole seguimiento desde que está el permiso de importación hasta que sale la mercancía. Eso se llama trazabilidad. Estamos pues modificando aparatos de rayos X que se están colocando, que habían sido comprados por el presidente, que apenas están llegando, que se están colocando. Todo eso nos va a ayudar mucho a tener mayor control sobre las aduanas. Y quizá que se revise también lo que está haciendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ahí han llegado temas, como por ejemplo de agentes aduanales que precisamente incumplen con esta función, a los cuales se les aplica una multa ridícula de 3,000 pesos y aún entonces ni siquiera lo quieren pagar, sino que van a este tribunal y los aprueba. O sea, entre eso y otras cosas, porque también el tema de impuestos va para allá. Sí. No solo... Digo, la Corte es la última instancia, pero el Tribunal de Justicia Administrativa también requiere su reforma, pero ya vamos a esperar a que tome posesión el nuevo Poder Judicial y ya luego abrimos un espacio de consulta para otras áreas del gobierno que son indispensables. Bueno, el gobierno y de los poderes. Presidenta, hay un tema que se dio entre particulares entre la cadena Fox Deportes y el grupo Lauman. Esto evidenció quizá un problema financiero y también de carácter fiscal. El grupo Lauman es propiedad del empresario que es dueño del diario El Financiero, Manuel Arroyo. Y esto lo traigo a colación porque en 2021 el presidente López Obrador denunció aquí en la conferencia matutina que Nacional Financiera en 2014 le había prestado a Grupo Lauman para entregarle este dinero al diario El Financiero, $100 millones. En aquel momento se dijo que no había pagado, pues no tenía suficiencia financiera y entonces le habían hecho un esquema para que pagara pues por fracciones, estos paguitos pequeños, y a nosotros nos gustaría saber si ya se terminó de cubrir ese crédito, si se documenta como se sospechaba en aquel momento que se le dio una tasa de interés preferencial, es decir, casi nada de intereses, y si además se fincarían responsabilidades hacia los funcionarios que en aquel momento prestaron dinero del pueblo a este grupo Lauman. Qué buena reportera, no lo había visto antes. La verdad que las preguntas que hace, primero que no lee nada y es muy interesante la respuesta obviamente de la presidenta. Lo revisamos, no tengo en este momento la información, pero con gusto lo revisamos e informamos. Muchas gracias, presidenta. Y preguntarle, bueno, pues el expresidente Vicente Fox volvió a las andadas. Esta vez fue entrevistado hace unos días por uno de los periodistas latinos más conservadores de Estados Unidos, Andrés Oppenheimer. Y ahí, entre varias mentiras y disparates... Bueno, eso está en un video que ya subí, así que si quieren ir a verlo, hace 2 o 3 días lo van a encontrar. Lo que dijo Vicente Fox sobre AMLO y demás. Mentiras increíbles. Me gustaría compartir video que se hizo un poco largo, pero muy entretenido, La aduana claramente es el tema coima. Pasa en todos lados. Nos vemos, gente. Si los quiere mucho, chao. Y menos mal que ya el Banco Azteca no está más.